Hola, colegas. Hoy vamos a revisar un tema que es el pan de cada día en la atención primaria y, por supuesto, una pregunta clave en el EUNACOM, la faringoamigdalitis aguda. La idea es analizar el enfoque diagnóstico y terapéutico de una forma súper precisa, centrándonos en lo que de verdad importa para la práctica clínica. Muy bien, vamos directo al grano. Cuando llega un paciente quejándose de odinofagia, o sea, dolor al tragar, el desafío más grande que tenemos es uno solo. ¿Esto es viral o es bacteriano? Porque de esa respuesta depende el uso racional de los antibióticos y, más importante aún, la prevención de complicaciones serias. Ese es el eje de todo nuestro razonamiento. Para que el análisis sea bien ordenado, vamos a seguir esta ruta. Primero, el desafío inicial. Luego, las claves para diferenciar las causas. Tercero, cómo cuantificamos el riesgo con el famoso score de Centor. Después, el manejo específico. Y para terminar, algo crucial, las banderas rojas que no se nos pueden pasar. Entonces, partamos con el primer punto de esta revisión. A ver, la FAA, o sea, la inflamación de la faringe y las amígdalas, es una de las consultas más repetidas en el box y en el SAPU. La clave aquí no es solo decir, es una faringitis. El truco está en tener un método, un sistema, para no cometer dos errores clásicos. Uno, dejar sin tratar una bacteriana, y dos, que es mucho más común, sobreindicar antibióticos en cuadros virales, un problema de salud pública gigante. Y miren estos números porque son súper decidores. La gran mayoría de los casos en adultos, entre un 70 y 80% son virales. La causa bacteriana, que es principalmente el famoso Streptococcus pyogenes, representa un porcentaje mucho menor. ¿Qué nos dice esto? Que de entrada, por pura probabilidad, nuestra primera sospecha siempre debe ser una causa viral. Perfecto. Ahora, avancemos a cómo la historia clínica y el examen físico nos van a ayudar a afinar esa sospecha inicial. Lo bueno de esta tabla es que nos da las pistas cardinales. Fíjense, un cuadro viral casi siempre viene con todo el combo respiratorio, mocos, tos, a veces conjuntivitis. En cambio, y este es un dato clave, una faringitis bacteriana brilla por la ausencia de todo eso. La bacteriana suele ser de inicio brusco, con fiebre alta, dolor de cabeza y al mirar la garganta vemos lo clásico, exudado purulento, esas pintitas rojas en el paladar que son las petequias y los ganglios del cuello, los anteriores, inflamados y dolorosos. Esos son los pilares para sospechar estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero bueno, como la clínica a veces nos puede jugar una mala pasada, necesitamos herramientas más objetivas. Pasemos a la tercera sección. ¿Cómo estratificar el riesgo de forma concreta? Y aquí es donde el score de Centor, con la modificación de McIsaac, se vuelve nuestro mejor amigo para tomar decisiones. Repasemos rápido los criterios, que básicamente convierten en puntos lo que acabamos de hablar. Un punto si hay fiebre sobre 38, otro punto por la ausencia de tos, un tercer punto si hay adenopatías cervicales anteriores que duelen, el cuarto punto por el exudado o la hinchazón en las amígdalas, y finalmente el ajuste por edad. Y esto, que es lo más importante para la práctica, traduce ese puntaje en una acción súper clara. Con 0 o 1 punto, la chance de que sea bacteriana es mínima, así que es solo manejo sintomático. Con 4 o 5 puntos, la probabilidad es altísima y se justifica empezar con antibióticos de inmediato. Y el grupo del medio, con 2 o 3 puntos, bueno, ese es el escenario perfecto para usar un test rápido, el famoso test pack, para confirmar o descartar si de verdad necesitamos el antibiótico. Muy bien, ya sabemos cómo decidir. Pasemos ahora a detallar el plan de manejo una vez que ya tenemos claro el riesgo. Colegas, este es un concepto de examen fundamental. El objetivo número 1 de tratar una faringitis por estreptococo no es que se le pase el dolor de garganta más rápido. El objetivo crucial, el más importante, es erradicar la bacteria para prevenir las complicaciones no supurativas, principalmente la fiebre reumática. Eso es lo que buscamos. Y ojo, no hay que olvidar que el manejo sintomático se lo damos a todos, sea viral o bacteriano. La analgesia con paracetamol o un AINE, buena hidratación y reposo relativo, son las medidas de soporte universales que siempre tenemos que indicar. Ahora, en los casos de alta probabilidad o con test positivo, el tratamiento de elección por boca es la amoxicilina por 10 días completos. Pero seamos honestos, la opción ideal
sobre todo si tenemos dudas de que el paciente vaya a completar el tratamiento, es la penicilina benzatina intramuscular en dosis única. Y para los alérgicos a los beta-lactámicos, la alternativa son los macrólidos. Y quiero recalcar este punto. La tremenda ventaja de la penicilina benzatina es que nos asegura el tratamiento completo con un solo pinchazo. Con esto, eliminamos de raíz el riesgo de que el paciente deje el tratamiento a la mitad, que es la principal causa de que la bacteria no se elimine y, por lo tanto, aumente el riesgo de fiebre reumática. Llegamos a la última sección y quizás la más crítica de todas. Esos diagnósticos que se parecen a una faringitis, pero que son mucho más graves y no podemos pasar por alto. Esta frase, por favor, que se nos quede grabada. Si un paciente llega con un dolor de garganta desproporcionado o con signos raros, es obligatorio prender las alarmas y pensar en otras cosas. Primero, el absceso periamigdalino. Esto es una urgencia de otorrino. ¿Cómo lo sospechamos? Con un dolor de garganta que es mucho más fuerte de un solo lado, fiebre y el signo que casi grita el diagnóstico, el trismus, es decir, que al paciente le cuesta muchísimo abrir la boca. Si además al examen vemos que un lado está abombado y la úvula desviada hacia el lado contrario, el diagnóstico es clínico y hay que derivarlo de inmediato para que lo drenen. Segundo en la lista, la mononucleosis infecciosa. Hay que pensar en ella cuando vemos un exudado en las amígdalas que es gigante, que se junta, a veces parece una membrana, y que se acompaña de ganglios por todos lados, especialmente en la parte de atrás del cuello. A veces incluso puede haber crecimiento del hígado y del vaso. Y aquí va la perla para el EUNACOM. Está prohibido usar amoxicilina. ¿Por qué? Porque hay un riesgo altísimo de que le salga un sarpullido por todo el cuerpo. Y finalmente, la epiglotitis aguda. Aunque la vemos más en niños no vacunados, también puede pasar en adultos, y es una emergencia vital. El paciente se ve mal, tóxico, febril y con signos de que la vía aérea se está cerrando. El babeo, porque simplemente no puede tragar su propia saliva, y la posición en trípode, esa en que se inclina hacia adelante para poder respirar mejor, son signos de máxima gravedad que requieren manejo inmediato de la vía aérea. Para terminar, esta pregunta nos ayuda a reforzar el mensaje final. De todos estos cuadros graves que vimos, ¿cuál es la emergencia que nos obliga a pensar primero en el ABC y en asegurar la vía aérea antes que cualquier otra cosa? La respuesta nos recuerda que, por sobre todo, nuestro trabajo es identificar y manejar primero lo que puede matar al paciente. Con esto cerramos esta revisión.